Continuamos con el programa Tus Derechos y ahora nos acompaña el doctor Julio César Barrenechea, Buenos días. que él es especialista en Derecho de Familia y profesor universitario tanto de la UNIFE como de SAN. Estamos aquí, doctor, dándole la más cordial bienvenida. Muchas gracias. En un proceso de alimentos que quería que usted nos comparta brevemente el caso frente a nuestra teleaudiencia. Como no, encantado. Bueno, ya el Tribunal Constitucional ha emitido varios pronunciamientos en materia de familia. En este particular caso ha habido 2 pronunciamientos respecto al tema de los alimentos. Han habido otros, pero vamos a comentar en este momento 2. El primero se trata de un proceso en virtud de la cual la demandante había acudido al Poder Judicial y había solicitado en un proceso de prorrateo de alimentos que se embargase, ¿no es cierto?, las utilidades finalmente que provenían de los ingresos de este señor. Sin embargo, el Poder Judicial consideró que las utilidades no eran objeto de embargo y finalmente no accedió al pedido. Entonces, estamos hablando de un trabajador que era, entiendo, de una entidad minera, ¿no? Una empresa minera, correcto. Empresa minera, y un juez dispone que se embargue del total de los ingresos de este trabajador. Exactamente. ¿No? Y dentro de ese total de los ingresos, obviamente está su sueldo, está también el pago de utilidades, y ahí ¿qué sucede luego? Lo que pasa es que la demandante solicita una asignación anticipada, ¿correcto? Y efectivamente el juez ordena inicialmente que se trabe embargo sobre el total de los ingresos que por todo concepto percibe el demandado. Sin embargo, luego emite de oficio una resolución diciendo que no, que las utilidades no comprendían este embargo que ahí él había sido ordenado. Digamos que de oficio quiere decir que no es a parte, es Correcto. decir, que fue una iniciativa del propio juez. Así es, del propio juez. Y el propio juez dice, de ese total de ingresos, como Correcto. no se ha hecho referencia expresa al tema de utilidades, Correcto. yo debo entender que no está incluido. Correcto. Lo que pasa es que yo creo que el juez ahí ha entendido. Es que tenemos una norma laboral en que establece que en la compensación por tiempo de servicios no constituye, digamos, efecto remunerativo las utilidades. Pero lo que la demandante no había pedido era un embargo sobre la remuneración, había pedido sobre el total de los ingresos, y así había sido concedido. Claro, entonces ya el juez había concedido este embargo sobre toda la masa de ingresos que recibe el trabajador. Y por todo concepto. Así es, ¿no? así es. Pero luego viene otro juez. Correcto. Y este otro juez dice, como no han pedido expresamente la afectación de las utilidades, esta debe detraerse, debe deducirse, no debe afectarse. Correcto, y emite un oficio para que la empresa minera no retenga lo que el concepto de las utilidades, que como usted sabe, en el caso de las empresas mineras sobre todo, forma parte muy importante, ¿no es cierto?, del total de ingresos que percibe un trabajador. Claro. Y frente a eso, entonces, la demandante dice, oiga, me están afectando el derecho a los alimentos porque ya estaba incluida, debería estar incluida la afectación a las utilidades y ya no está. Frente a eso, entonces, ¿qué resuelve el Tribunal Constitucional? Lo que sucede es que la señora apela y en segunda instancia, porque estos procesos se inician en un juez de paz letrado, confirman la resolución, con lo cual la señora considera que se ha violado ahí, ¿no es cierto?, el derecho de ella a un debido proceso y finalmente y a su tutela jurisdiccional efectiva e interpone una acción de amparo, que finalmente es desestimada por las 2 instancias del Poder Judicial y llega al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional lo admite en vía de recurso de agravio constitucional y advierte, en todo caso, que más allá de tratarse de un caso de alimentos, que lo es, ve que aquí se está discutiendo sobre el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. Correcto, el Tribunal Constitucional ya en varias oportunidades ha sostenido que parte del debido proceso, que es un derecho constitucional, está la congruencia, ¿no es cierto?, de las resoluciones. Y efectivamente aquí lo que establece es que al momento en que el Poder Judicial ha dejado sin efecto, ¿verdad?, para efecto de las utilidades, este embargo no ha explicado la razón y por lo tanto considera que ha habido ahí una indebida motivación o no ha habido motivación en la resolución que viole el derecho a un debido proceso de, en este caso, la solicitante de la acción de amparo. Claro, quiere decir que se recurre al Tribunal Constitucional no tanto por el tema alimentario puro y duro, sino porque hubo una primera resolución judicial que dispone que se afecte por todos los ingresos que percibe el trabajador y luego hay una segunda resolución judicial que de ese total excluye el tema de utilidades. Sin explicar y sin dar una debida motivación porque finalmente, a pesar de que ya había una resolución, finalmente excluye ese concepto. Y entonces le ordena al juez, entiendo, que se vuelva a pronunciar, pero ahora sí sustente las razones por las cuales pueda proceder de algún Efectivamente, u otro modo. conforme lo solicita la demandante, en este caso la amparista, solicita que se declaren nulas las resoluciones, ¿cierto? En este caso la que finalmente deja sin efecto el concepto de utilidades. Y el argumento que expresa el tribunal es que efectivamente ha habido, ¿no es cierto?, ha habido una impropia de motivación de las resoluciones y en segundo lugar un poco ya va un poco más al fondo y lo que establece es que
De acuerdo a la norma del Código Procesal Civil, el artículo 648, las remuneraciones y todos los ingresos por concepto de alimentos puede ser embargado hasta el 60%. Entonces el tribunal finalmente un poco ya, dando un poco más, ¿no es cierto?, de orientación y de luces a los magistrados, dice, si la propia norma del Código Procesal Civil establece que es embargable hasta el 60% del total de los ingresos, deben estar incorporados todos los ingresos que por todo concepto pueda percibir, ¿no es cierto?, justamente el deudor alimentario en beneficio del alimentista. Entonces es un pronunciamiento importante de protección finalmente a las personas que solicitan una pensión de alimentos. Y en este caso, curiosamente, la demandante había, digamos, solicitado la asignación anticipada de alimentos, no solo en favor de ella, sino por un porcentaje que fue, recuerdo, del 6%, correcto, sino a favor de los padres. Así es, ¿no? Porque es un proceso justamente... Y de los hijos, perdón. Así es, un juicio de prorrateo. Entonces hay varios, digamos, acreedores alimentarios y finalmente la asignación anticipada fija un porcentaje para cada uno de ellos. Y que sumados no llegan ni de lejos al 60%, que es el tope que establece la ley, ¿no? Efectivamente, y lo importante en este caso es que ha quedado sentado, ¿no es cierto?, como un precedente importante, que si efectivamente la demandante solicita, ¿no es cierto?, por una pensión de alimentos sobre el total de los ingresos y así se pronuncia el Poder Judicial, luego no puede extraerse sin motivación alguna conceptos como por ejemplo el caso de las utilidades. Claro, y hay un segundo tema que usted lo anunció al inicio de esta conversación que nos convoca. ¿En qué consiste este segundo caso? Este es un caso interesante porque no ha habido todavía un pronunciamiento de fondo, es una acción de amparo, que también, fíjese, el común divisor y el punto común es que ambas son contra resoluciones judiciales, ¿no es cierto? Y en este caso es una señora que solicita, en su momento solicitó, ya tenía una sentencia de alimentos y pide el embargo de los fondos que tiene el obligado alimentario en una AFP. Y efectivamente el juez lo concede. Sin embargo, no explica la razón, que aparentemente después de oficio, es decir, el propio juez de motu propio decide que no, o que se retire, ¿no es cierto?, ese embargo, porque efectivamente la ley previsional, establece que los fondos de la AFP son inembargables. Entonces la señora acude, ¿no es cierto?, finalmente apela, ¿no es cierto?, a la resolución, es confirmada esta resolución que excluye este concepto y finalmente la señora interpone una acción de amparo porque considera que ahí el derecho vulnerado sería justamente el principio de su hijo, ¿no es cierto?, el principio de interés superior del niño. Curioso porque aquí hay una tensión de derechos, ¿no? Correcto. Por un lado está el derecho a la cosa juzgada porque ganó el proceso de alimentos, y por otro lado está la norma en materia previsional que dice, oye, el señor tiene derecho a la pensión de jubilación y en principio es inembargable el fondo que acumula en su cuenta, en este caso una AFP. Correcto, interesante porque efectivamente, aunque no ha habido todavía un pronunciamiento sobre el fondo, sí el tribunal advierte que efectivamente habrían, ¿no es cierto?, dos derechos, ¿verdad?, el derecho a percibir una pensión y un derecho alimentario. ¿Cuál debe primar, no es cierto? Eso finalmente será cuando ya el caso se resuelva sobre el fondo. Perfecto, muchas gracias, doctor, por este aporte y ahora pasamos a las frases del programa. La persona no necesita la firma de un abogado para interponer su demanda ante el Poder Judicial. De acuerdo a la norma del Código Procesal Civil, artículo 648, las remuneraciones y todos los ingresos pueden ser embargados hasta el 60%. Bueno, llegamos al final de este programa dedicado un poco y de hecho de lleno al derecho a los alimentos o de los alimentos, y para que quede claro, Felipe, son beneficiarios o alimentistas, ¿no? Es en estos términos jurídicos, no solo los niños, sino también adultos. Sí, en el caso que hemos visto, en uno de los casos que hemos visto, efectivamente se trata de los padres inclusive del obligado y naturalmente de la cónyuge o la pareja. Que interpuso la demanda no solo en nombre de los hijos, de sus hijos, sino de ella y de los padres. Y de hecho la fijación de alimentos también responde a dos criterios claves que la legislación siempre nos recuerda. ¿Qué son? Uno es las necesidades del alimentista, es decir, del hijo o de la cónyuge, de quien se trate, y el otro es las posibilidades económicas del obligado. Correcto. ¿No? Entonces hay una conjunción de los dos factores que permitirá determinar una cifra razonable, una cifra justa. Tiene que haber un equilibrio, ¿no? Tiene que haber un equilibrio, para que ninguna de las partes también se vean perjudicadas. Y de eso se trata el derecho y la justicia.
Llegamos al final, gracias por haber estado con nosotros. Como siempre, recordarles que cualquier sugerencia o comentario que pueda ser tema de este programa nos lo pueden hacer llegar a nuestras cuentas en las redes sociales. Continúa en TV Perú, mucho más que ver.